Desde el primer momento, esta supuesta cita Taekook parecía otra de esas historias sacadas de la nada que aparecen cada cierto tiempo dentro del fandom. Todo comenzó cuando una cuenta aseguró que una chica había visto a Jungkook y Taehyung juntos en un bar de Las Vegas después de un concierto. Según el relato, los habría observado tomarse de la mano varias veces. Jungkook supuestamente rodeó la cintura de Taehyung y hasta le susurró algo al oído mientras ambos se reían. Como siempre, la historia estaba llena de detalles convenientemente románticos, exactamente el tipo de descripción diseñada para emocionar a quienes ya quieren creer que existe una relación entre ellos. Pero había un pequeño problema. No existía absolutamente ninguna prueba. Ni una foto clara, ni un video, ni testigos independientes, ni nada que permitiera verificar que aquello realmente ocurrió. Y como suele pasar en estos casos, la excusa fue la de siempre. Decidí respetar su privacidad. Una explicación que resulta bastante contradictoria cuando, supuestamente por respeto, terminas publicando la historia en Internet para que miles de personas la lean, la compartan y la conviertan en un rumor viral. Si realmente la prioridad fuera la privacidad de los artistas, la historia jamás habría sido publicada. Aún así, muchos decidieron creerla sin cuestionar nada, porque cuando alguien está demasiado aferrado a una narrativa, las pruebas dejan de importar. Bastaba con que la historia coincidiera con lo que querían escuchar para que automáticamente se transformara en una confirmación. Y así comenzaron a aparecer las típicas frases de siempre. Yo elijo creer, no necesito pruebas, se nota que es verdad. Es curioso cómo algunas personas exigen evidencia para todo, excepto para aquello que coincide con sus deseos. La situación se volvió todavía más absurda cuando empezaron a circular imágenes que supuestamente respaldaban la historia. Desde el principio, muchas personas señalaron que parecían editadas o manipuladas. Había detalles extraños, inconsistencias visuales y elementos que no terminaban de encajar. Pero nuevamente, quienes ya habían decidido creer ignoraron cualquier señal de alerta. No importaba cuántas dudas surgieran, la historia ya había sido adoptada como una verdad absoluta. Y entonces ocurrió lo inevitable. La mentira se cayó sola. La propia persona detrás de la cuenta terminó publicando un extenso mensaje admitiendo que todo era falso. Según explicó, las fotos, historias y publicaciones habían sido creadas intencionalmente como parte de un supuesto experimento social, para demostrar lo fácil que es engañar a la gente en Internet. También reconoció que algunas imágenes eran falsas o estaban generadas con inteligencia artificial y criticó a quienes compartieron el contenido sin verificar las fuentes. Por supuesto, mucha gente no compró esa explicación, porque resulta bastante conveniente presentarse como una especie de investigador moral justo después de que te descubren mintiendo. Es difícil no preguntarse si realmente era un experimento social desde el principio o si simplemente fue una excusa elaborada cuando ya no podía sostener la historia. Al final, nadie puede saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. Lo que sí es evidente es que la mentira quedó expuesta. Sin embargo, hay algo en lo que esa persona sí tenía razón. El uso irresponsable de la inteligencia artificial puede causar mucho daño. Hoy en día es increíblemente fácil fabricar imágenes falsas,
inventar conversaciones, crear escenarios que nunca ocurrieron y presentarlos como si fueran reales. Y cuando esos contenidos se difunden masivamente, terminan afectando directamente a las personas involucradas. En este caso, los miembros de BTS son quienes cargan con las consecuencias de rumores creados por terceros. Lo más preocupante es que algunos fans han llegado a un punto donde ya no distinguen entre realidad y fantasía. No solo comparten información falsa, sino que construyen narrativas completas alrededor de ella. Cuando alguien señala inconsistencias o demuestra que algo es falso, la reacción no suele ser analizar las pruebas, sino acusar a los demás de estar celosos, tener envidia o negar la verdad. Es un mecanismo que impide cualquier discusión racional porque cualquier evidencia contraria es descartada automáticamente. Pero quizás la parte más ridícula de toda esta situación fue lo que ocurrió después. Porque en lugar de simplemente disfrutar ese supuesto momento, si realmente creían que era auténtico, muchas personas utilizaron la historia para atacar a otros fans y burlarse de Jimin. En cuestión de horas comenzaron los comentarios de siempre. Jikook murió, Jungkook demostró que solo quiere pasar tiempo con Taehyung, Jimin es forzado, la persona favorita de Jungkook es Tae. El objetivo nunca pareció ser celebrar algo positivo, sino usar el rumor como arma para menospreciar a otros. Y ahí es donde todo pierde aún más sentido. Si realmente alguien creyera haber recibido una prueba tan importante de su teoría, ¿por qué la primera reacción sería burlarse de otros? ¿Por qué convertirlo en una competencia? ¿Por qué usarlo para atacar a Jimin o a quienes tienen una visión diferente? Esa reacción demuestra que para muchos el interés nunca estuvo en Jungkook o Taehyung como personas, sino en ganar una pelea de fandom. Al final, toda la historia terminó exactamente como empiezan la mayoría de estos rumores, sin pruebas, con información dudosa, con imágenes cuestionables y con una confesión posterior que dejó en evidencia que nada podía verificarse. Durante días, algunas personas se burlaron de otros fans, dieron por hecho que el rumor era real y actuaron como si hubieran encontrado una prueba definitiva. Y después, cuando la historia se derrumbó, quedaron enfrentándose a la realidad de que habían confiado ciegamente en una fuente que no podía demostrar absolutamente nada. La lección aquí debería ser bastante simple. Creer algo solo porque quieres que sea verdad no lo convierte en realidad. Los rumores seguirán apareciendo, las historias inventadas seguirán circulando y la inteligencia artificial seguirá facilitando la creación de contenido falso. Por eso es más importante que nunca verificar fuentes, cuestionar lo que vemos y recordar que detrás de todos estos relatos hay personas reales cuya privacidad merece respeto. Porque ser fan no significa creer cualquier historia que aparece en Internet. Significa apoyar a los artistas sin convertirlos en personajes de una narrativa inventada por desconocidos en redes sociales.